Una vez más, nos disponemos a desarrollar otro contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente al octavo grado, el cual lleva por título Arte y Cultura, definición y aportes a la construcción de la identidad y memoria histórica de los pueblos. Esta presentación ha sido elaborada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Sigamos al detalle cada una de las diapositivas que componen esta presentación. Para introducirnos en el desarrollo del contenido, les invito a que veamos los diferentes periodos que componen lo que es el arte latinoamericano. Siempre resulta importante ubicarse en el tiempo y el espacio cuando se aborda el estudio de una temática en particular. Es por ello que a continuación detallaremos los periodos históricos por los cuales ha pasado el arte en América Latina. Latinoamérica tiene una riqueza cultural derivada de sus antepasados, tanto de pueblos indígenas como de su interacción durante la llegada de otras culturas. Aunque al conservar su esencia es posible distinguir en sus manifestaciones artísticas diferentes periodos históricos. Vamos a auxiliarnos del cuadrito que te aparece en la pantalla para ir viendo la evolución histórica que ha tenido el arte a nivel de Latinoamérica. Bien, acá en este extremo podemos advertir que aparecen 4 periodos definidos a partir de lo que es el tiempo, y en el otro extremo tenemos los movimientos históricos que se han ido dando como punto de auge en cada uno de estos periodos. Así tenemos que entre los siglos XVI y XVII el movimiento histórico que tuvo mayor auge fue el del barroco, que es un arte considerado como indocristiano, es decir, mezcla de cuestiones de nuestros antepasados con elementos propios del cristianismo. Luego, pasando ya a lo que es el siglo XIX, podemos advertir que es la etapa del movimiento denominado eurocentrismo, para pasar a continuación al tercer periodo histórico, que va de finales del siglo XIX a inicios del siglo XX. Durante esta época, en la época del romanticismo, el realismo, el naturalismo, el surrealismo, el expresionismo, el indigenismo y el muralismo. Luego, ya entrando dentro de lo que es el periodo del siglo XXI, en el que nos encontramos actualmente, encontramos el movimiento considerado como un movimiento heterogéneo e individual. Continuemos. A continuación vamos a adentrarnos dentro de lo que es el arte y la cultura latinoamericana propiamente dicho. Veamos la información contenida en la diapositiva. La diapositiva nos dice que referirse al arte y a la cultura latinoamericana es mencionar expresiones como la pintura, la escultura, la danza, el cine, las técnicas y los conocimientos diversos que se han desarrollado en nuestro continente. Se toma en cuenta que cada expresión representa la realidad social del momento en el que surgen y mantiene un discurso dirigido a diferentes sectores de la sociedad. Esta rica herencia cultural es el resultado del proceso de mestizaje de las razas y etnias. La conquista fue el comienzo de la interacción, cuando el conquistador se mezcló con el indígena. La cultura aborigen se expresó mediante sus artesanías, su trabajo, su psicología y su conducta. La cultura latinoamericana absorbió paulatinamente todos estos aspectos. En el siglo XX se consolidó la identidad del arte latinoamericano, que se define como un arte sincrético, que refleja sus profundas y heterogéneas raíces aborígenes, europeas y africanas.
la problemática del contexto latinoamericano y la conciencia de sí misma y se proyecta hacia el mundo a través de sus valores estéticos. Rescatemos lo siguiente de la diapositiva que acabamos de visualizar. Hablar de arte es remitirse a expresiones, decíamos, como la pintura, la escultura, la danza, el cine, etc. Valga decir que cada una de estas expresiones representa la realidad social del momento específico que viven los pueblos en el continente. Otro aspecto importante a destacar es el hecho de que el arte latinoamericana es fruto del sincretismo entre la cultura europea y la cultura nativa de los pueblos originarios que se diseminaron a lo largo y ancho de América. Dicho sincretismo se hace más patente a partir del siglo XX, que es cuando se considera que el arte latinoamericano consolida su identidad, fruto de la mezcla de raíces aborígenes, europeas y africanas, proyectadas hacia el exterior mediante sus expresiones estéticas. Ok, continuemos. Pasaremos en la siguiente diapositiva a ver un poco lo que es la pintura latinoamericana, surgimiento y desarrollo. Es importante ubicarnos en esos aspectos, cómo surge y cuál es el desarrollo que esta rama del arte va observando a través de el tiempo. Leamos con atención la información contenida en esta diapositiva. A principios del siglo XX, el internacionalismo, producido por los adelantos en los medios de comunicación, así como el espectro del creciente poderío económico de los Estados Unidos, produce una reacción nacionalista. Del pasado precolombino y colonial podrían extraerse las más variadas lecciones y distintas versiones de lo que podría constituir una nueva tradición artística. A este historicismo se enfrentó el indigenismo, un movimiento que buscó la reivindicación social de las comunidades indígenas y la revalorización de sus tradiciones culturales. Se alimentó de los programas políticos y los movimientos sociales que surgieron en defensa de las comunidades nativas. Cada país desarrolló su propia versión del indigenismo. De esta manera nace el movimiento moralista, que propone la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. Este fue uno de los fenómenos decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana. Entre sus principales protagonistas podemos mencionar a Diego Rivera, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros. Este movimiento nace en México y a partir de 1930 se internacionaliza y se extiende a otros países de América. Bien, veamos lo siguiente. El denominado indigenismo, que no es otra cosa más que la corriente que defiende y reivindica los derechos de los pueblos originarios, surge en el continente como una respuesta a las vejaciones sufridas en el pasado por los pueblos originarios y puesto de manifiesto a través del arte, principalmente en la rama de la pintura, donde se origina el llamado muralismo. Apartado especial merece el muralismo mexicano, el cual alcanzó un amplio desarrollo mediante la rica producción de pintores de la talla de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes agregaron a su obra el tema de las luchas sociales y otros aspectos históricos de América, como temas primordiales de sus obras. Continuemos estudiando. Posteriormente, a mediados del siglo XX, la pintura recibió nuevas influencias que permitieron expresar contenidos políticos. El arte conceptual, las pinturas de Fernando Botero hacían alusión al arte renacentista, con sus personajes obesos, hasta llegar a finales de siglo con la influencia del neoexpresionismo. A continuación quiero que
conozcamos un poquito, y ya de hecho los mencionamos, a los máximos representantes del movimiento muralista, que dijimos nace como una forma de expresar las luchas reivindicativas de los pueblos originarios de América. Tenemos pues como sus exponentes más ilustres a las tres personas que podemos apreciar en la imagen: a Diego Rivera, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros, que decíamos se constituyen en los elementos más representativos del denominado muralismo mexicano. Vamos a conocer algunas obras que son representativas de este movimiento muralista importante en México y por extensión a nivel latinoamericano, tal y como lo mencionaba la información leída con anterioridad. Ahí tenemos algunas de las obras representativas del movimiento muralista. En primer lugar, pues la pintura que tenemos acá lleva por nombre El baile de Tehuantepec. Esta obra fue hecha por el pintor Diego Rivera. Luego, acá en la parte central de la diapositiva, podemos observar a la obra pictórica denominada con el nombre de Los payasos de la guerra. Esta obra fue pintada por José Clemente Orozco. Y a este extremo tenemos la obra denominada Del porfirismo a la revolución, y esta obra pues fue realizada por David Alfaro Siqueiros. Entonces ahí hemos visto a través de imágenes lo que son los pintores más representativos del muralismo mexicano, junto con algunas de sus obras más sublimes. Continuamos viendo la presentación. Vamos a pasar ahora a ver los estilos de la pintura latinoamericana. El arte latinoamericano tuvo una estrecha relación de dependencia con el arte europeo desde la conquista de América. Algunos modelos artísticos sufrieron transformaciones debido a las modificaciones de los pobladores locales, pero estos modelos en esencia eran europeos. Esta situación se mantuvo hasta una época relativamente reciente, pues aún a comienzos del siglo XX, las academias latinoamericanas se ocupaban de adaptar los modelos artísticos que llegaban de forma periódica desde Europa. Es en la década de 1780, con la llegada de las ideas del movimiento de la Ilustración, que se fundan academias o escuelas de arte en la Ciudad de México. Posteriormente surgen en Río de Janeiro, Buenos Aires, La Habana, Lima y otras ciudades. Las tendencias artísticas se basaban en modelos que habían representado la moda de una generación anterior en Europa. Por esta razón era habitual que contrataran artistas europeos como profesores y directores en las distintas escuelas de arte de tierras americanas. Fueron ellos quienes se encargaron de introducir a sus discípulos las últimas novedades de Europa. Ya para el siglo XX se comienza a forjar una tradición artística bien diferenciada de la que se cultivaba en Europa y cuyas raíces estaban en perfecta sintonía con las distintas identidades locales. Prosigamos. El aporte de Europa al arte latinoamericano es importante, puesto que estos artistas lograron hacer suyos los estilos y visiones locales. Esta experiencia sirvió, por ejemplo, a los muralistas mexicanos en su intento por comprender la tradición indígena. De hecho, el nacionalismo artístico mexicano fue una consecuencia del cosmopolitismo del siglo XX. En esencia, la pintura latinoamericana es fruto de la influencia europea, generada desde la época de la invasión europea a nuestro continente. Dicha influencia resulta determinante hasta un pasado relativamente reciente, en el cual las corrientes de moda en el viejo continente llegaban hasta nuestras tierras
como lo vimos ahí, a través de la fundación de academias y escuelas de arte, las cuales eran atendidas por maestros europeos. Vamos a continuar viendo el surgimiento y el desarrollo de la escultura. Hasta acá llegamos con lo que compete a la pintura y pasamos al otro componente de este contenido, que es la escultura. Ahí tenemos como tema la escultura latinoamericana, surgimiento y desarrollo. La escultura en Latinoamérica tiene sus orígenes en la época prehispánica. Encontramos muchas muestras de ellas en los museos, plasmadas en materiales cerámicos y rocas con representaciones de animales, reyes, cuentas calendáricas, etc. Todas ellas relacionadas con cultos y rituales a las deidades. Durante el período colonial, la escultura mezcló la visión religiosa con las creencias de los nativos. Representaban imágenes religiosas en madera con vestidos recargados de adornos y otras para fechas litúrgicas importantes como las de la Semana Santa y los retablos de las iglesias coloniales. Este tipo de cultura en madera es lo que se conoce con el nombre de imaginería. Continuemos con el tema. Durante los siglos XVIII y XIX, la escultura cobra importancia porque se centra en la conmemoración de los grandes personajes de la historia del país al que pertenecían. Imágenes de héroes, presidentes o personalidades de la historia nacional se esculpieron con la idea de perpetuarlos y que fueran parte de los monumentos nacionales. En el siglo XX, las funciones religiosas y políticas se desvanecieron paulatinamente. Las esculturas contemporáneas buscan nuevas funciones y simbologías. Este tipo de obras incluye otros materiales que antes se dejaban de lado. La aplicación de la metalurgia industrial permitió a los escultores incorporar metales a sus obras. La escultura contemporánea tiene como característica principal el cambio en las dimensiones temáticas e influencias. En el caso particular de la escultura, vemos que ésta tiene sus orígenes en la época anterior a la invasión europea al continente. La muestra de dicho arte puede ser apreciada en la actualidad en los distintos espacios dedicados al arte, especialmente los museos, y son obras elaboradas en materiales variados que van desde la cerámica hasta la roca, usadas especialmente en el culto a los dioses que practicaban los pueblos nativos de América. Para la época de la colonia se desarrolla la denominada imaginería, o el arte y técnica de tallar o pintar imágenes religiosas, dándose una mezcla de la visión religiosa con las creencias de los pueblos originarios, originando con ello un estilo propio. Ya para el siglo XX, una innovación que se da en la escultura es el uso de metales para la elaboración de las obras escultóricas. Prosigamos con el desarrollo del contenido. Vamos a ver obras representativas de lo que es la escultura latinoamericana. Leamos. En cada país han existido obras representativas de la escultura. Los artistas crean su obra a partir de las influencias y estilos del momento. En algunas ocasiones, sus creaciones reflejan la realidad, una mezcla de ideas que se materializa en una escultura. Podemos deleitarnos con manifestaciones que datan de la época prehispánica. Ejemplo de ello son las estelas que nos ofrecen la posibilidad de conocer al grupo que las creó. Entre los ejemplos de obras latinoamericanas reconocidas y representativas tenemos a las siguientes. En primer lugar, vamos a destacar la imagen colonial que data del siglo XVI, como es el famoso Cristo Negro de Esquipulas, que fue esculpido por Quirio Cataño.
Otra imagen representativa de lo que es la escultura latinoamericana la tenemos en el Cristo Redentor, imagen que se erige en Río de Janeiro, en Brasil, y que es una estatua situada a 709 metros sobre el nivel del mar, localizada, dijimos, en la ciudad de Río de Janeiro, en la cima del cerro del Corcovado. Esto es en la bahía de Río de Janeiro, Brasil. Y tenemos otra escultura representativa de lo que es el arte latinoamericano, conocida como el Ángel de la Independencia, conocida así de manera popular, aunque el nombre oficial es Monumento a la Independencia. Fue construido para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia. Posteriormente se convirtió en el monumento más representativo de la ciudad y es un punto de partida de celebraciones o protestas. Esta última estatua se encuentra ubicada en la capital de México, en México, Distrito Federal. Valga hacer mención que el arte escultórico tiene la particularidad de que los escultores buscan reflejar a través de sus obras la realidad del momento. Ello permite deleitarnos con obras que datan de épocas muy remotas a las que vivimos en la actualidad. Entre esas obras escultóricas están las que acabamos de mencionar, ¿verdad? El Cristo Negro de Esquipulas, que se venera pues en esa ciudad de Guatemala, la imagen del Cristo Redentor, decíamos, en Río de Janeiro, y la estatua de el Ángel de la Independencia, como apuntamos, en el Distrito Federal. Conozcamos un poquito las imágenes de estas esculturas representativas del arte latinoamericano. Bien, ahí tenemos en imagen lo que es el Cristo Negro de Esquipulas, el cual decíamos data del siglo XVI. Asimismo tenemos el Cristo Redentor, que se ubica, decíamos, en la bahía de Río de Janeiro, en Brasil, monumento que fue inaugurado el 12 de octubre de 1931. Y tenemos el Monumento a la Independencia, o más conocido popularmente como Ángel de la Independencia, el cual se ubica en la Ciudad de México, que es una obra que fue montada de acuerdo a los datos en el año de 1910. Y vamos a hacer, como siempre lo hacemos, a manera de colofón, a manera de corolario, vamos a conocer las interrogantes que forman parte de la tarea exaula correspondiente al contenido desarrollado en esta ocasión. Veamos a detalle cada una de las preguntas. Ok. Primera situación. Quiero que me investigue exactamente a qué fue lo que se le llamó indigenismo. En el desarrollo de la presentación yo hice alusión a esa palabra, pero así de una manera general. Entonces, para que tengamos de una forma más clara los conceptos, quiero que usted investigue a qué se le llamó indigenismo. Siguiente pregunta. Nos formula la interrogante sobre qué fue el muralismo mexicano. Ya vimos que entre los representantes, a Diego Rivera, a Siqueiros y a los otros representantes de esta corriente, más algunas obras que mencionamos ahí, pero, ¿verdad? Y al igual que la pregunta anterior, para que nos situemos de una mejor manera dentro de los conceptos, es bueno tener en claro qué es exactamente y a qué se refiere el denominado muralismo mexicano. Siguiente pregunta, la número 3. ¿A qué se le llamó imaginería? Otra pregunta importante a la cual se hizo alusión dicha palabra a lo largo de la presentación. Siguiente interrogante. ¿Quién esculpió la imagen del Cristo Redentor de Brasil y en qué año fue su creación? El año por ahí se lo di. Si se puso atención ya le dije en qué año, ¿verdad?
fue inaugurado, pero necesito que a la par de ello pues también tengamos en claro el nombre de la persona que esculpió esta imagen. Pregunta 5 dice: ¿cómo se llamó el escultor que hizo la estatua del Ángel de la Independencia de México y en qué año fue creada? El año también ahí se lo adelanté un poquito, ¿verdad? Si estuvo pendiente. Faltaría el dato de quién fue el creador, quién fue quien esculpió dicha obra. Pasemos a la pregunta 6, la cual nos dice: ¿qué fue el impresionismo? Esto dentro de la rama de la pintura a nivel latinoamericano. Pregunta 7. ¿A qué se le llamó o qué fue el modernismo? Siempre dentro de la pintura latinoamericana. Y la pregunta 8. ¿A qué se le llama repujado en lo que es el arte de la escultura? Vamos a la pregunta 9. ¿Qué es el tallado? ¿Qué es la técnica del tallado en el arte de la escultura? Y llegamos a la pregunta 10, la cual dice: ¿a qué se le llama modelado en lo que es el arte de la escultura? Y ahí tenemos las 10 preguntas que forman la tarea exaula correspondiente al contenido desarrollado en esta ocasión. Y llegamos a lo que es la culminación de la presentación de este día. Es de esta forma como ponemos punto final al desarrollo de un contenido más. Gracias por la atención que de su parte haya merecido la transmisión de este contenido, quedando a la espera de escucharnos en una nueva entrega de mi canal Conexión Educativa Digital. Saludos y bendiciones a todas y todos.